que la degeneración discal es el primer paso en toda enfermedad degenerativa de la columna vertebral, que normalmente puede desencadenar procesos degenerativos como osteofitos, estrechez y estenosis vertebral. Mi nombre es Hernán Godoy, miembro del Club Quiropráctico. Si todavía no me seguís, te invito a que nos sigas por las distintas plataformas: Instagram, Telegram, YouTube y Spotify, ¿sí? Bienvenidos a este nuevo episodio que se denomina Fisiología del Milagro, donde te estoy compartiendo estudios científicos para aumentar un poquito el valor en tu práctica y que después los puedas comunicar con tus pacientes. El día de hoy voy a estar charlando acerca de un estudio científico. Bienvenidos a todos los que van ingresando a las salas. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy bien. Muy buen viernes para todos. El tema de hoy que te voy a estar contando, te voy a brindar información que está muy bueno, los datos, ¿sí?, que vamos a estar compartiendo. El estudio científico que voy a compartir con vos se denomina Prevalencia y Distribución de la Degeneración, ¿sí?, del disco intervertebral en toda la columna vertebral. Este estudio fue realizado en el 2014 por la Sociedad Internacional de Investigación de Enfermedades de Osteoartritis, ¿sí? Fue realizado en una ciudad en el sur de Japón. El objetivo de este estudio científico vinculado a la degeneración del disco intervertebral, ¿sí?, y las degeneraciones, todo proceso degenerativo de la columna vertebral, era investigar la prevalencia, la distribución, ¿sí?, en toda la columna, pero utilizando como parámetro de medición la resonancia magnética nuclear. ¿Qué dice? Que normalmente hay muchos estudios acerca de columna vertebral, pero muchos estudios como que aislados, pero no hay ningún estudio específico que integre toda la columna vertebral y menos a través de la resonancia magnética nuclear. Entonces este estudio viene un poco a dar un poco más de información específica acerca del mismo. Como te comenté al principio, la degeneración discal se cree como que es el paso primario de todo proceso degenerativo de la columna vertebral. Entonces, más allá de, en este estudio, de comunicar valores que están muy importantes, que al final del estudio, en los resultados, vas a poder cuantificar un poquito más, ¿sí?, hay todo un proceso degenerativo que se denomina la cascada degenerativa, ¿sí?, en todo proceso articular, que en este estudio dice, puede arrancar con una degeneración del disco y puede terminar con procesos artrósicos que pueden llevar hasta la estenosis articular. También dice que hay una relación directa entre los procesos degenerativos de los discos vertebrales y todo dolor de columna lumbar y columna cervical. Hace una salvedad que siempre, obviamente, los datos que comparte este estudio está en base a la información que fueron arrojados a través de la resonancia magnética nuclear. Entonces, este estudio se enfoca únicamente en esto. ¿Y qué es lo que dice? Si bien hay una relación entre la degeneración entre la columna cervical y la columna lumbar, dice que este estudio no arrojó datos significativos, ¿sí?, en procesos degenerativos de la columna dorsal, ¿sí? Dice que son a nivel científicos. Este estudio como que también junta estos estudios similares y hace un análisis comparativo y dice que se cree que en la columna dorsal no hay tanta incidencia de degeneración de columna vertebral y de degeneración del disco. Y uno de los planteos o hipótesis que dice este estudio que puede llegar a ser porque en la columna dorsal, al estar vinculada con la caja torácica como que podría disminuir la incidencia de procesos degenerativos. Dice, son raros, aclaran en el estudio como que no han visto grandes incidencias, pero eso no implica que no ocurran o a lo mejor no se manifiesten en un estudio o en nuestra práctica, ¿sí? El objetivo de este estudio, como comenté al principio, ¿sí?, de este video, es examinar la prevalencia y la distribución de la degeneración del disco en toda la columna, ¿sí?, usando parámetros de referencia. Estos parámetros de referencia, ¿cuáles son? La población y evaluar los factores asociados, como la edad, el sexo, el índice de la masa corporal, la región y la relación de la degeneración del disco y la relación de la sintomatología en el caso que se manifieste, ¿sí? Para adentrarnos un poquito más en el estudio, para ir ya más a datos concretos, que la idea es brindarte información que la idea mía es que al finalizar el vivo lo puedas cuantificar un poquito más y creo que te va a servir a la hora de comunicar, por lo menos cuando arranques con tu clínica mañana o en la semana, ¿sí?, o después que escuches este vivo, ¿sí? Te voy a compartir un poco más de datos específicos en cuanto al método, ¿sí?
Se utilizaron un muestreo de 975 personas. En este muestreo eran personas, una población en general que no tenía grandes sintomatologías, patologías en general, por lo tanto se excluyeron del estudio toda persona que tenía antecedentes quirúrgicos y toda persona que tenía antecedentes de función lumbar. Aclara porque en el estudio hace algunos parámetros comparativos con estudios anteriores, que en este caso no se utilizó de referencia pacientes hospitalizados, porque normalmente el paciente hospitalizado, ¿sí?, tiene un antecedente que puede condicionar el resultado. Lo bueno de este estudio es como que se trató de buscar personas que no tenían antecedentes ni hospitalarios, ni antecedentes de cirugía, ni antecedentes de función de columna vertebral, puntualmente a nivel de columna lumbar, ¿sí? Entonces, de los 975 personas que se buscó, una tercera parte eran hombres y unas 2/3 partes mujeres. Por lo tanto, dice 324 eran hombres y 651 mujeres. La edad de rango de este grupo de estudio fue desde los 21 hasta los 97 años, ¿sí? El promedio de la edad de hombres fue 67 años y el promedio de edad de las mujeres de este grupo de estudio fue 66 años. En cuanto al índice de la masa corporal, si bien después te voy a explicar un poquito donde evalúa los factores de sobrepeso u obesidad, dice que los parámetros de índice de masa corporal, o sea, del peso de las personas, se utilizó un parámetro de base, una tabla, que es la que maneja la Organización Mundial de la Salud. Y se evaluó que, digamos, el peso de este grupo de muestreo era más o menos un peso promedio en base a lo que determina la OMS. Entonces, como que si bien eran datos muy específicos, como que si después querés te podemos compartir el estudio científico y podés leer más los datos más puntuales, más en detalle. Pero decía que el tema del peso estaba más o menos los estándares en relación a la edad del grupo, ¿sí? A la vez de este grupo de hombres y mujeres, esta edad que te acabo dice como que se dividieron en 5 grupos, como que se hizo una distribución, una fracción bastante, digamos, linda, ¿sí?, que después arrojaron unos datos interesantes. Asimismo, estos participantes se dividieron en 5 grupos y los 5 grupos eran en relación a la edad, ¿sí? El primer grupo eran menos de 50 años, el segundo grupo eran entre 50 a 59, el tercer grupo de 60 a 69, el cuarto grupo más de 70 y el quinto grupo más de 80 años, ¿sí? Además de grupo de mujeres, se separó por la edad, índice de masa corporal, se le hizo una pregunta a cada una de estas personas que se tuvo en cuenta también a la hora de evaluar los resultados. Y la pregunta, ¿cuál era? Si habían tenido dolor la mayoría de los días, ¿sí?, durante el último mes. ¿Sí? La pregunta, ¿cuál fue? Te lo vuelvo a repetir. Si estas personas habían tenido algún tipo de dolor en la columna vertebral, no importa el área, la mayoría de los días durante los últimos meses. Y a las personas que respondían que sí en cuanto a esta pregunta, directamente ya se la catalogaban dentro de la definición de personas con dolor crónico, ¿sí? Y acá quiero hacer una pequeña pausa, porque estamos hablando de que en este estudio que se evalúa la degeneración del disco intervertebral, se está hablando que una persona que durante un lapso de un mes tiene dolor repetitivo la gran mayoría de los días, ¿sí?, es una persona que puede llegar a tu práctica y es una persona que puede ser indicadora que presente una degeneración de columna vertebral. Esto para empezar a salir un poco más allá del enfoque a lo mejor centrado en la subluxación o el enfoque centrado en calmar un dolor o el enfoque un poco más analgésico, de acuerdo a cómo sea tu corriente de formación, y entender que a lo mejor una persona que viene con una molestia, ¿sí?, en un mes, ¿sí?, que vos le preguntas en este último mes, ¿cuántos días te molesto? Y si la persona dice me molestó casi todos los días, es un llamado a atención que puede decir, a lo mejor esta persona, además de tener la subluxación, el dolor, puede estar en una fase de generación discal. Y de ser efectivo ese proceso, que después te voy a compartir datos, cambia el 100% la forma de abordar a la persona y la forma de evaluar tanto la técnica de ajuste como el enfoque del cuidado o el tratamiento quiropráctico, ¿sí? Bien. Además de esta pregunta, como te dije al principio,
Se utilizó como estudio, digamos, para cuantificar esta degeneración del disco una resonancia magnética nuclear. Se hizo en toda la columna, se fue haciendo cortes en todos los segmentos, a nivel cervical, a nivel dorsal y a nivel lumbar. Se hizo un estudio comparativo, ¿sí? El estudio fue tomado en decúbito supino y en los casos de personas más avanzadas que tenían alguna deformación, alguna degeneración de la columna, se hizo una adecuación de postura con almohadón y más para tratar de que la columna mantuviese su posición normal, ¿sí? En cuanto a la clasificación de la degeneración discal, que después te voy a compartir los resultados, ¿sí? Se utilizó como parámetro de referencia la clasificación de Firman, que la clasificación de Firman es la clasificación acerca de los 5 grados de etapa de degeneración del disco intervertebral, que fue realizada en el 2001 en Suiza, ¿sí? Además de la resonancia, además de esta clasificación, que ya te voy a contar un poquito más en detalle, fue evaluado los datos que arrojaron por un ortopedista que dice esto, que el ortopedista no conocía a la gente. ¿Qué quiere decir? El ortopedista lo único que hizo evaluar los estudios y en base a los estudios arrojar una información. No hizo ni evaluación de las personas, ni sabía los parámetros anteriores, ni edad, ni exceso, ni antecedentes, ni patologías, ni dolores. Como que él lo único que hizo se limitó a eso. ¿Por qué dice que buscaron un ortopedista aparte para evaluar esto? Para evitar un poco el sesgo cognitivo. El sesgo cognitivo se denomina al parámetro donde a lo mejor se puede generar un error de interpretación o suponer un resultado por la información previa que tiene la persona o por interpretaciones inconscientes. Entonces, para evitar, que uno tienda a generar un resultado, se fueron tomando estos pequeños recaudos. En cuanto a la evaluación, ¿sí?, de la clasificación del disco, lo denominan toman de base la clasificación de Firman, que son 5 grados, y en estos grados, ¿qué parámetros se cuantifican? Se va a cuantificar la altura del disco intervertebral, se cuantifica la distribución, ¿sí?, del anillo intervertebral y el disco, y por el otro lado se evalúa también la estructura interna del disco. Estos 3 parámetros se van clasificando en 3 grados. El grado 1 dice que el disco es normal, la distribución del anillo y el núcleo también es normal, y la estructura interna del disco, o sea, la parte blanda, se ve brillante. ¿Sí? Eso sería un estadio normal del disco. Una persona en estado normal. Vamos a suponer que sos vos o yo. Vamos a suponer. El grado número 2 dice que la altura del disco está normal, la distribución entre el anillo y el núcleo también es normal, pero empieza a haber la estructura interna del disco se empieza a ver un poquito difusa. El grado 3 dice que la altura del disco está ligeramente disminuida, se empieza a ver tanto en el borde, puede ser en el borde anterior o en el borde posterior del disco un poquito disminuida. La relación de disco-núcleo ya no es tan clara como en los estadios anteriores, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice? La estructura interna pasa de ser, al principio te dije que el grado 1 era bien blanca brillante, después era media blanca y esta empieza a ser media gris difusa, ¿sí? Esto es lo que se ve en una resonancia magnética nuclear, por eso está buena esta clasificación. El 4º grado de la clasificación dice que la altura del disco está de normal a disminuida, ya es objetivable el proceso degenerativo. A la vez, la relación entre el núcleo y el anillo no es claro, no se puede ver bien esa relación y por lo tanto va a variar la estructura del disco y ya dice que se empieza a ver, pasamos de un estadio normal que era brillante blanca, se empieza a ver medio gris y en fase oscura, por eso una sala de transición. Y como has de suponer, el último grado, que es el estadio número 5, la altura del disco está gravísimamente disminuida, gravísimamente, así que imagínate lo que es ese disco. La relación entre el disco y el núcleo casi no se condicen, dicen que no es poco clara, y el disco literalmente se ve todo negro. Estamos cuando vos ves una resonancia magnética nuclear y ves vértebra superior, vértebra inferior y ves todo el disco de color negro, gris oscuro, estás hablando de una fase de generación discal grado 5, para que lo tengas en cuenta. ¿Estamos? Bien, seguimos hoy. Y ahora vamos a ver, en base a todos estos resultados, en base a la clasificación, el grupo, las características y todo lo que te conté, te voy a contar un poquito más los resultados, para ir bien al grano y ser cortito y brindar información de valor que siempre nos gusta a nosotros, ¿sí? Resultados de este estudio científico. Acuérdate que fueron casi 1000 personas, 975, ¿sí?
la investigación, la incidencia de la degeneración del disco intervertebral aumenta en la medida que aumenta la edad, tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? Asimismo, dice, se presentó este ortopedista que hizo el análisis, ¿sí? Arrojó porcentajes según las distintas áreas de la columna vertebral, ¿sí? Como te dije, la resonancia fue en columna cervical, dorsal y lumbar. Y ahora te voy a pasar porcentajes que lo voy a decir despacito. Ahí se están agregando los chicos del club. Hola, Pau. Porcentajes, resultados. Degeneración por área. Ya te expliqué las 5 fases, los 5 grados, ¿sí? Si no, después te video va a quedar grabado, así que o me vas a escuchar por alguna de las plataformas, así que volvés si no notaste alguno de los grados. En columna cervical, los resultados, ¿qué dijeron? Se evaluó segmentos C5, C6 y C4 por separado, ¿sí? El segmento columna cervical, quinta cervical, la degeneración discal, ¿sí? El 50%, te lo voy a redondear en los resultados para no hablar de las comas, ¿sí? El 50% de la degeneración de columna cervical en segmento cervical era en hombres y el 40% en mujeres. Estamos hablando que en este estudio, ya en la columna cervical, en el segmento C5, tenemos una probabilidad de un 50% ¿sí? de degeneración. En C5, en C6, 43% en hombres, 33% en mujeres. Y en segmento C4, que es un segmento más alto, el porcentaje, 38% de probabilidad de degeneración discal en hombres y 35% en mujeres. Fíjense, gente, los porcentajes son altos. Tengamos en cuenta que el grupo fue de los 21 a los 90 años con un promedio de 60 años, ¿sí? ¿Qué estamos hablando? Que a nivel de columna cervical, el 50% de las personas presentaban degeneración del disco intervertebral. Y ten en cuenta que la degeneración del disco intervertebral es el estadio o, digamos, la puerta de entrada a todo lo que es la cascada degenerativa, a todo proceso degenerativo de la columna vertebral que termina con artrosis, osteofitos y estenosis, con las limitaciones consecuentes. Fíjate la importancia de poder evaluar y determinar esto, no solo para frenar el proceso, sino para educar a la persona. Seguimos con la segunda área, columna dorsal, porcentajes, áreas que se evaluaron y resultados. Se trazaron resonancia magnética de T5, T6 y T7, torácica 5, 6 y 7, ¿sí? Y acá los porcentajes, ¿te acordás que al principio te dije que en teoría en columna torácica no había tanta incidencias de degeneración de columna, pero en el estudio aparecieron, ¿sí? Son un poco menores, el 28% en torácica 5, ¿sí? Acordate que eso es el borde del omóplato, ¿sí? En el ángulo de omóplato, ahí más o menos estamos más o menos T5, T6, ¿sí? 28% hombres, 35% mujeres, degeneración discal. A nivel T6, torácica 6, 32% hombres, 37% mujeres. Y a nivel de T7, 31% hombres, 36% mujeres. Estamos hablando de un promedio del 30% de degeneración discal en la columna vertebral. ¿Qué dato acá cambia? De que la gran mayoría son mujeres. Yo no decía en el estudio, pero un poco uno evaluando en la práctica, cuál es la probabilidad de que haya más degeneración discal en la mujer, y para mí es por la sobrecarga mamaria, por las mamas, ¿sí? La mujer siempre tiende a generar más peso y ese peso genera una mayor hipomovilidad de la caja torácica y eso con el tiempo va generando una degeneración. La base de la degeneración se origina por un bloqueo, por una hipomovilidad articular, de que al no hidratarse, al no nutrirse, ¿sí? Eso se va secando y va degenerando, ¿está? Y la última parte, a nivel de columna lumbar, las dos áreas que se evaluaron son las dos áreas que siempre son comodín, ¿sí? Que viene toda la gente consulta en nuestra práctica, es segmento L4, L5, ¿sí? Y segmento L5, S1, que sería sacro. ¿Qué valores nos arrojan acá los porcentajes de la evaluación en resonancia magnética nuclear? El 69% de generación en hombres a nivel de segmento L5 y 75% en mujeres. A mí me sorprendió esto. Y en L5 sacro, S1, el 66% prevalencia en hombres y el 60% en mujeres. Yo me puse a leer bien, gente, porque me llamó la atención, porque uno siempre piensa que las mayores degeneraciones discales las hace el hombre por el esfuerzo, por la mala postura, pero este estudio que evaluó casi 1000 personas, donde las 2/3 partes eran mujeres, está bien, hay más porcentaje de mujeres,
Pero si vamos a los casos de los porcentajes, el 70% de la degeneración de la columna lumbar las presentaban las mujeres. 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos mañana vas a tu práctica y vienen 10 mujeres, ¿sí? 7 mujeres tienen la probabilidad de tener degeneración de la columna lumbar. Y a lo mejor si no evaluás, si no pedís radiografía, si no haces una buena evaluación quiropráctica, ¿sí? Te lo pasas por alto. Y la persona no evoluciona no porque vos hagas mal el cuidado quiropráctico, los ajustes, sino porque a lo mejor no sabes cuál es el origen de este problema. Por otro caso, más datos que fueron arrojando más resultados, ¿sí? Los hombres, pero es en base a este estudio, así que yo voy a duplicar lo que leí en el estudio, ¿sí? Los hombres tenían más tendencia de degeneración de la columna cervical, las mujeres más tendencia en la columna dorsal y lumbar, ¿sí? Factores asociados a esta degeneración discal: sobrepeso, obesidad, ¿sí? Y dice que normalmente el dolor que la persona tenía o las personas que tenían dolor en columna lumbar estaban vinculados a la prevalencia de antecedentes de lumbalgia. Por lo tanto, acuérdate, una persona que tiene un dolor en días seguidos durante un mes tiene prevalencia ya de tener algún episodio de manifestación de algún grado de degeneración discal, ¿tá? Por lo tanto, la prevalencia fue que personas menos de 50 años, los datos finales de este estudio de generación, más del 70% de las personas de menos de 50 años tienen probabilidad de degeneración del disco intervertebral. Y escuchen esto, más del 90% de personas que tienen más de 50 años tienen probabilidad de degeneración del disco intervertebral. A ver, ¿estás siendo consciente de esta estadística? Estos datos son tremendos, porque está diciendo, vamos a los ejemplos, vamos a reducirlos, ¿sí? Resultados finales. Más del 70% de las personas de menos de 50 años arrojaron que tenían algún estadio, alguna fase de degeneración del disco. Y las personas de más de 50 años, el 90%, entonces, de 10 personas que vienen a tu práctica, ¿sí? Si tienen menos de 50 años, 7 lo más probable es que tienen alguna fase de degeneración discal. Y de personas de más de 50 años, ¿sí? De 10 personas que vienen, 9 son muchas. Hay probabilidades, arrojó este estudio, que están en una fase de etapa de degeneración discal. Por lo tanto, ten en cuenta, dice que la alta prevalencia puede ser refleja, fíjate esto, de un estrés mecánico. Casi todas las enfermedades degenerativas son ocasionadas por un estrés mecánico. Y por esto pensar, ¿qué produce un estrés mecánico en la columna vertebral? Punto 1, un bloqueo articular, una rotación. ¿Querés ser más técnico? ¿Sí? Una subluxación vertebral. Por lo tanto, estamos hablando que estos porcentajes altísimos de degeneraciones, en la medida en que la persona reciba ajuste quiropráctico a temprana edad, se chequee su columna a temprana edad, las incidencias de esta degeneración se empiezan a reducir considerablemente. Y esto depende 100% del nivel de comunicación que tengas vos en tu práctica. Y que tenga yo, y que tenga Paola, y que tenga Darío, ¿sí? Por lo tanto, me quedé recalculando, no sé qué te pasó a vos, ¿no? Pero esto es lo que quiero pensar, de que tenemos que empezar a pensar a lo mejor, de que a lo mejor la degeneración discal es un efecto secundario, y voy a decir un efecto secundario que a una subluxación vertebral. Entonces yo me puse a pensar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros como quiroprácticos para comunicar esto? ¿Qué estamos haciendo? Porque si de 10 personas, ¿sí? Menos de 50 años, 7 están en una fase de degeneración, y de 10 personas, más de 50 años, 9 están en una fase de degeneración, ya sabemos a qué va a terminar a largo plazo, ¿sí? Entonces es importante, ¿sí?, que nosotros podamos determinar el estadio de la degeneración. Es importante evaluar, determinar el tiempo para comunicar a la persona, porque muchas veces la persona viene a vernos y no tiene idea de esto. Pero nosotros, si tenemos información específica, ¿sí?, y se la comunicamos y la educamos, podemos planificar un tiempo de cuidado y podemos, no sé si revertir el caso, porque si vos agarras en la primera fase de degeneración discal, las otras cuartas fases se frenan, porque eso depende de la movilidad y la flexibilidad de la columna vertebral. Por lo tanto, me parece que estos porcentajes te invitaría a que vuelvas a ver el vivo, y si recién te inicias en la sala, quédate tranquilo, quedar grabado un par de días, si no después lo vamos a compartir en las distintas plataformas, ¿sí?
me parece que está bueno para que empiecen a evaluar, si bien la degeneración discal tiene tantas repercusiones, genera tanto compromiso, involucra tanto porcentaje de personas que los datos son muy significativos, ¿sí? Empezar cómo esa degeneración influye a nivel un poco más global. ¿Qué quiere decir? La degeneración discal no solo produce limitaciones articulares, produce limitaciones del sistema musculoesquelético y, gente, lo más importante, que para mí, yo soy fiel a eso, produce una alteración del sistema nervioso autónomo, ¿tá? Entonces no importa la fase de la degeneración, pero a mí me gustaría que a partir de este momento, más allá de este contenido, empiecen a pensar a la degeneración discal, ¿sí? Con todos los procesos y la cascada degenerativa, que la hablo muy bien en el módulo de radiología patológica para quiroprácticos, ¿sí? Desarrollo toda el área de patología degenerativa de la columna vertebral, ¿sí? Que empiece a ver cómo este proceso, mientras más antes se detecte, más se puede frenar, más se puede revertir, ¿sí? Y una persona con menos incidencia de lesiones articulares, con un sistema nervioso más conectado, con menos posibilidades de generar una subluxación vertebral, es una persona más sana, es una persona más feliz y es una persona que puede contribuir más. Y eso depende 100% de las herramientas que utilices, que tengas para analizar, detectar y corregir subluxaciones vertebrales. Bueno, gente, espero que esta información te haya sido de valor. Saludo a todos los que ingresaron. No traté de enfocarme para brindar datos así puntuales, específicos, para no variarle. El tiempo en las redes sociales vale oro. Contentos de iniciar de vuelta estos vivos de Fisiología del Milagro. Ahí te vuelvo a repetir, si no nos seguís por las distintas plataformas: Instagram, Telegram, YouTube, Spotify. Si querés más información, vas al link de Club Quiropráctico, ahí en la biografía, haces clic, ahí hay un enlace y ahí todos tenés la información. Para los que nos escuchan ahora, nos van a escuchar a posterior y quieren tener para imprimir este estudio científico, nos mandan un mensajito por privado, ¿sí? Y nosotros después le compartimos el enlace, ¿le parece? Así tienen toda la información, le imprimen, comparten y después me dicen: Godoy, ¿dijiste o no dijiste? ¿Está? Pero bueno, gente, gracias a todos. Y bueno, síganos, comenten cualquier contenido. Le voy a decir rapidito, una que los chicos no quieren que diga mucho. Va a haber novedades en el Club Quiropráctico. Próximamente vamos a estar compartiendo y comunicando, porque lo más probable es que este año el Club Quiropráctico haga un evento presencial, así que para que se vayan poniendo ahí al tanto, lo vamos a estar comunicando en las redes sociales, así nos vemos cara a cara y empezamos a crecer más esta comunidad. Muchísimas gracias, muy buenas noches, muy buenos días, de acuerdo a la hora que me escuchen. Nos vemos, chau.